debemos tener manifestaciones del Espíritu Santo a través de los dones espirituales, ¿cierto? Y bueno, esta es la palabra que les traigo hoy, pero primero vamos a poner en servicio esta predica en las manos del Señor y vamos a orar para que sea el Señor hablando a través de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, Padre Todopoderoso, Creador de la tierra, gracias, Señor amado, por esta tarde hermosa. Gracias, Padre, por permitir, Señor, llevar esta palabra hoy. Que sé que va a ser edificación para todos los que estamos aquí presentes, Señor. Te pido, Padre amado, que tomes el control, Señor, de mí, que seas tú poniendo las palabras honestas en mi boca, y que seas tú en esta prédica en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de esta prédica lo titulé Recibe y activa tu don. Amén. ¿Quiénes aquí en el transcurso de la vida cristiana se ha manifestado el Espíritu Santo a través de dones? Yo me imagino que nosotros, como cristianos, en algún momento, ¿verdad?, sí hemos sentido esa revelación de los dones. Muchas veces hasta a través de una persona ven nosotros estos dones que nosotros mismos no conocemos. ¿Cómo así, dirán ustedes? Bueno, porque muchas veces nosotros tenemos el don de dar, el don de exhortación, el don de sabiduría, y muchas veces nosotros ponemos a funcionar como es, ¿verdad? Sino hay personas que nos ven y nos dicen, wow, tienes el don de conocimiento, tienes el don de sabiduría, tienes el don de consejo, ¿verdad? Y uno se queda como que será. Pero no nos debemos quedar con solamente eso, debemos consultar la palabra para que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria a través de este don. Vamos a buscar en nuestra Biblia en 1 Corintios 12:1. Cuando lo tengan, se lo digan. Esto es palabra de Dios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En este versículo, hermanos, el apóstol Pablo comienza a instruir a los cristianos de Corinto, ya que ellos tenían malentendidos y divisiones en relación con sus dones. ¿Por qué división? Porque en ellos no se les había revelado aún los verdaderos dones del Espíritu. Ellos tenían unos dones que no eran guiados por espíritus comunes, espíritus malignos, ¿verdad? Y por eso la iglesia de Corinto en este momento era una iglesia inmadura y carnal. Y los creyentes estaban confundidos sobre cómo se manifestaban los dones en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes se sentían superiores por algunos dones que tenían, algunos dones más relevantes, y eran irregulares, como en la gran lengua o asimilados, que eran los dones que más se hacían notar y se hacían más públicos, ¿verdad? Quizás estos para este momento eran los más relevantes, mientras que otros eran inferiores por no coger, y prácticamente en las reuniones o en los servicios que ellos hacían en la iglesia era un completo desorden,
con los dones que creaba confusión en lugar de edificación. Y la falta de entendimiento sobre estos dones, mis hermanos, provocaba muchas divisiones internas en lugar de fomentar la unidad. Por eso, mis hermanos, en esta iglesia no pasa, ¿verdad? Porque en esta iglesia, como todo está en completo orden. O sea, aquí desde que uno entra, uno de los primeros que ve es todo arregladito, las en orden, un ministerio de consolidación de las personas, un ministerio de servidores que buscan para que se pongan, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia de Corintio no había nada de eso. ¿Por qué? Porque había muchos espíritus malos, ¿verdad? Había mucha también idolatría. Y no recibían el espíritu como lo hemos recibido en la iglesia. Amén. Porque aquí hay muchos ministerios, aquí hay ministerio de alabanza, ministerio de consolidación, de pastorear, de finanzas, de intercesores, ¿verdad? Y todo lleva a un completo orden. ¿Y por qué un completo orden? Porque Dios dice su palabra, ¿verdad? Que Dios es un Dios de orden, un Dios que le gusta las cosas bien hechas, porque donde no hay orden está el enemigo, ¿verdad? El enemigo le gusta todo fácil, sin esfuerzo. Entonces, mis hermanos, esta iglesia no pasa eso, ¿verdad? La palabra dice, no quiero que sean ignorantes, ¿verdad? El apóstol Pablo reconoce que la iglesia carecía de mucho conocimiento sólido y bíblico sobre los dones espirituales. Y él quería educarnos, él quería escaparnos de esas mentalidades que tenían, ¿verdad? Para que entendieran la verdad, el propósito y el uso de estos dones en cada uno de todas las personas. Los dones espirituales, hermanos, son capacidades sobrenaturales, habilidades especiales que el Espíritu concede a cada creyente para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. A diferencia de los talentos que muchos tienen naturalmente, se desarrollan con la práctica. Los dones espirituales son otorgados por la gracia de Dios en el momento de la conversión. Cuando nosotros entramos a las aguas, cuando decidimos recibir a Cristo, ¿verdad? Y dejar este viejo hombre atrás, nosotros nos convertimos, ¿verdad? Nos convertimos en nuevas criaturas para la gloria de Dios. Creo que todos los que están aquí han bautizado. Amén. Y una vez que hemos recibido, ¿verdad?, esta gracia de nosotros, debemos de empezar, ¿verdad?, a escudriñar la palabra para poder tener este conocimiento y para que el Espíritu Santo se glorifique en nosotros a través de los dones espirituales. Porque son muy importantes para nuestra vida espiritual. Porque si uno tiene un don, el don de consejo, uno como cristiano, ¿verdad?, uno tiene que ayudar al prójimo, empezando desde aquí, desde la iglesia, ¿verdad? Sentir esa necesidad de ver a la persona que llega a la casa de Dios sin un conocimiento y llega a esta casa donde todos leemos la Biblia, donde todos conocemos de la palabra, y llega aquí y se sienten como si estuvieran en sus casas, felices porque aquí los atienden, aquí aprenden, aquí nos gozamos de la palabra, en los servicios, en los estudios bíblicos, cada día aprendemos más, ¿verdad? Y a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos a tener más conocimiento en cada capítulo, en cada versículo que uno escuche
y en el púlpito, por el pastor, por la pastora o por cualquier líder que se pare aquí a dar una palabra. No nos debemos de quedar con lo que uno escucha aquí. Debemos de ir más allá. Debemos de anotar esos versículos bíblicos, ¿verdad? Que uno explica aquí. Pero quizás ustedes a veces se quedan dudas de ¿será verdad? ¿Será mentira? Vamos a escudriñar una palabra, ¿verdad? Para tener más conocimiento y así poder darle, como se dice, esa cancha abierta al Espíritu Santo para que se glorifique en cada uno de nosotros. Una parte muy importante de nuestra vida es cuando manifestamos el amor. ¿Y el amor a quién? El amor a nuestros seres queridos, el amor al prójimo, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros parientes más allegados. Ya que el apóstol Pablo enfatiza que sin el amor, el uso de los dones es inútil, ya que el amor es el camino más excelente para ejercer cualquier don en nuestra vida. Nosotros yo creo que desde que estamos en el vientre, ¿no? Nosotros estamos, ya nos están llenando de amor, ¿verdad? Porque va creciendo este ser ahí, va creciendo, y los padres, los allegados, empiezan a hablarle a esta barquita, a decirle que ya construye el camino, que ya lo aman, que ya lo quieren, que ya desean que este bebé esté en nuestra vida, ¿verdad? Y desde ahí ya uno comienza a amar, ¿verdad? ¿Y cómo no amar al prójimo? ¿Cómo no amar a los que estamos aquí en la iglesia? Si todos somos hermanos en Cristo, si con el amor nosotros logramos muchísimas cosas. Hay personas que no les gusta un abrazo, no les gusta, a veces que los saludes, ¿verdad? Y no entiendo por qué, quizás porque vienen con cosas de niños, que los han marcado, ¿verdad? Que quizás sus padres desde el principio no le dieron ese amor maternal o paternal, y ya crecen adultos y ya rechazan que uno venga con la intención a mi hermano, ¿cómo está? Que bendiga. Hay personas que, como cuando a veces llegan personas aquí en la iglesia y me toca a veces escribirlo, me preguntan, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta pregunta? Y yo digo, wow, y estamos en la casa de Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos personas que en amor, ¿verdad? Vamos a ir lidiando con estas personas, hablándoles, ¿verdad? Y poco a poco ya pasan a ser parte de esta hermosa familia de Cristo, como lo es ¿verdad? Porque una vez que uno pisa, uno entra a esta casa, todos tienen familia. Yo creo que las únicas personas que estamos aquí ya como que no se quieren ir, ¿verdad? Ya están ahí como que más de otros de sus hogares, un año pasa bastante tiempo. Bueno, siempre cuando también tengamos esta dedicación de estar aquí en la iglesia. Como cristianos evangélicos que somos, debemos o deberíamos de manifestar amor en todo momento y ante cualquier circunstancia. Porque eso habla muy bien de nosotros y de las enseñanzas que hemos adoptado aquí en nuestra iglesia. También una manera, mis hermanos, para que el Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros de manera sobrenatural y podamos en amor recibir aunque sea un don. Hay personas que tienen un don, hay personas que se manifiesta el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Nosotros vemos aquí a los que alaban, a los que danzan, ¿verdad?
a las personas que se paran en el público sin miedo, sin temor a nada y dicen una palabra, nosotros wow, qué don. Por lo menos yo creo que no tengo algo que predicar. Pero amén, el Espíritu Santo está en mí y lo recibo del nombre poderoso de Jesús. No importa cuál sea el don, no importa cuál sea el don, porque todos son importantes para Dios, desde el más invisible hasta el más notorio. Vamos a leer los versículos del 4 al 11, al mismo nivel. En la primera carta de los Corintios. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas y todo es el mismo. Pero a cada una es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro don de sanidades por el mismo Espíritu, a otro que hace milagros, a otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Aquí vemos, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo explica que a pesar de la variedad de dones que podamos tener, todos tienen la misma fuente divina y un mismo propósito, y es la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí en la iglesia, la mayoría de nosotros pertenecemos a un ministerio: intercesión, alabanza, danza, teatro, consolidación, comunicación, evangelización, ministerio de servidores, audiovisual, infantil y ministerio pastoral. Estos ministerios son variados, ¿verdad? Son dirigidos por el mismo Señor Jesús, lo que significa que el propósito de cada ministerio es glorificar a Cristo. Todo lo que hagamos, mis hermanos, es para honrar a Dios. En cualquier ministerio que nosotros nos pongamos o que ya estemos, todo lo que hagamos es para honrar a Dios. Sin beneficio alguno, porque en la iglesia de Corintios ellos tenían esas manifestaciones irregulares, ¿verdad? Y muchas veces lo hacían para un beneficio, para que lo vieran, para que ellos fueran conocidos, porque hablaban lengua, porque tenían estos dones que no eran dados por el Espíritu, sino eran dados por estos espíritus malignos. Cuando la palabra dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, los creyentes de la palabra, como nosotros, recibiremos en su momento una manifestación del Espíritu. Yo creo que aquí cada uno en su momento ha recibido una manifestación del Espíritu. Muchas veces cuando estamos alabando, uno recibe al Espíritu. Cuando estamos en una prédica, lo recibimos también. El día de ayer, yo trabajo en una empresa donde hacen galletas, hacen pirulines, y tengo una amiga que una alimenta, y somos un grupo de 5 mujeres, ¿verdad? Cada vez ahora uno hace un cambio, ¿verdad? Y se pone en otro sitio. Cuando creo que eran las 10:30, 11 de la mañana,
hacemos un cambio y una de mis compañeras de trabajo me dice, Amalia, hace rato vi una sombra arriba de ti. Y yo dije, una sombra. Sí, y me volví para atrás a ver si alguien de la muchacha estaba detrás de ti y no veo a nadie. Y veo arriba y veo que hay una sombra que no es de arriba. Y es de arriba, una sombra plana. Y yo digo enseguida, ese Espíritu Santo está arriba de mí. Y dice, mi Amalia, ¿qué es tu cosa? Y yo le digo, sí, ese es el Espíritu Santo. Porque toda la mañana, ¿verdad? Había estado practicando, había estado en medicina y estaba en ayuno. Y yo lo vi así, yo dije, no, el Espíritu Santo está conmigo en este lugar, ¿verdad? Y así lo recibí. Y me dice, Mari, porque tú dices que el Espíritu Santo, te digo, claro, me pegó una palabra, me dio el orden, el Espíritu Santo, y todo. Y me dice, ay, de verdad, para que te vaya muy bien. Y yo, bueno, a mí. Y así como esta simple manifestación, quizás a todos les ha pasado también en algún momento de su vida, ¿verdad? Y yo dije, wow, el Espíritu Santo se manifiesta de cualquier manera. Y lo hace con todas las otras personas para que se lo comuniquen a uno. Y ya. Ahora veamos la variedad de dones que se manifiestan en la iglesia. Y comenzamos con el don de sabiduría. La sabiduría viene de Dios y debemos en nuestra oración pedírsela a Él para obtener este conocimiento espiritual y aplicarlo de forma muy sabia en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, la sabiduría viene de Dios. Debemos en nuestras oraciones pedírsela a diario a Dios. ¿Por qué? Porque como nosotros leemos la palabra, como nosotros abrimos un libro y buscamos un capítulo, un versículo y solamente lo leímos y quedamos como si nada, ¿verdad? Pero si nosotros abrimos la Santa Biblia y antes de ver el versículo, oramos, le pedimos al Señor que se manifieste, ¿verdad? En esta palabra o en este versículo que nos vamos a leer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer y va a poner este conocimiento, ¿verdad? Para poder entender esa palabra que está en nuestra mente y que vamos a leer. El segundo don es el don de conocimiento o don de consejo. Comprensión profunda de la verdad espiritual. Es un consejero que sabe de la palabra y ayuda a otros a entenderla en un nivel más profundo. Estas personas que tienen ese don de consejo, ¿verdad? Son esas personas que se dedican a ver la necesidad de la iglesia, del prójimo, y tienen siempre, ¿verdad?, una palabra para levantar ese ánimo, para que nos sigan cayendo cuando hay un vuelo, cuando están en situaciones de salud, de vivienda, cuando hay un acontecimiento de matrimonio que está a punto de divorciarse, cuando los hijos se portan mal, cuando el esposo no consigue un trabajo y uno se siente desesperado. Ahí están las personas con este don que lo manifiestan de esta manera, ayudando, aconsejando a que caminen por el camino, a que no se descarrilen, a que se instruyan de la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el don de conocimiento y de consejo. El tercer don es la fe, el don de fe. La fe es una fe especial y sobrenatural que permite lograr cosas extraordinarias para Dios. Debemos de confiar plenamente en
fortalecido incluso en los momentos más difíciles. Sin fe no agradamos al Señor, ¿cierto? La fe en nuestras vidas es importantísimo, porque todo lo ponemos en manos de Dios. Incluso las cosas que no hemos visto, tenemos la fe y la certeza, ¿verdad?, de que sucederá porque confiamos en Dios. Confiamos en Dios de que así va a ser, de que así va a suceder, de que así lo vamos a lograr. Porque tenemos esta fe inquebrantable, ¿verdad?, que nos da el Señor. Luego tenemos el don de sanidad, que es la capacidad para sanar enfermedades físicas y espirituales. Alguien que ora por un enfermo y ve una sanación sobrenatural, ¿verdad?, que no es a través de la ciencia, que es a través de formación, que es a través de esta entrega, esta oración felizmente hecha por esta persona que está dedicada de salud, por esta persona que tiene espíritu maligno, ¿verdad? Y eso hace el don de sanidad. Sacar esos espíritus inmundos, esos espíritus que no sirven, que no nos edifican, ¿verdad?, y nos da la sanidad. Nosotros el día domingo vimos aquí a los pastores que estaban con una muchacha que estaban orando bastante. Yo cuando yo la recibí en la puerta, me di cuenta que venía como distraída. Y cuando entró, la vi que se puso como algo más, como inquieta. Y leyendo la palabra del Espíritu Santo, volviendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Son espíritus malignos, ¿verdad?, que se apoderan muchas veces de uno y lo descontrolan. Y hacemos cosas que no podemos controlar. Y por eso, mis hermanos, es bueno indagar mucho la palabra y pedirle a nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, que se glorifique en nosotros y nos dé esos dones. El otro don es el de hacer milagros. La capacidad es la capacidad de realizar hechos sobrenaturales que demuestran el poder de Dios. Esto me da a ustedes como tal cuando en una congregación se experimenta un avivamiento inesperado que no puede ser explicado por métodos humanos. Este milagro que nosotros vemos a veces cuando hacemos oraciones, ¿verdad?, cuando ponemos en el grupo, oremos por sanidad, oremos por restauración, oremos por familia. Y al tiempo de uno estar orando, vemos cómo el Espíritu se ha manifestado y vemos esos milagros hechos realidad, ¿verdad? Y es a través de ese hermoso que nos están regalando. El otro es el don de profecía, que es la capacidad de hablar bajo la inspiración divina para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Es cuando usted es inspirado por Dios, pronuncia un mensaje para edificar sin añadir su propia interpretación. El otro es el discernimiento del espíritu, capacidad de distinguir entre lo que viene del Espíritu Santo, los espíritus malignos o la naturaleza humana. Un creyente puede percibir una influencia espiritual negativa en una situación o en una persona y ora para confrontar esa oscuridad. Este don es de discernimiento, ¿verdad? Como estaba diciendo
el domingo estaban aquí, estaban orando, ¿verdad? Y esta persona que tiene ese don, ¿verdad? Puede manifestar qué espíritu, ¿verdad?, tiene esa persona. Si es el Espíritu Santo que está tocando, o solo el Espíritu Santo, o solo el Espíritu maligno, que la están dejando en vergüenza o en ridículo en la iglesia, porque estas cosas pasan. Y ese discernimiento de espíritu también hay que pedírselo al Espíritu Santo, que se glorifique en cada uno de nosotros para poder discernir todos esos acontecimientos que a veces no encontramos explicación. El otro es diversos géneros de lengua. Es hablar en lenguas no aprendidas como señal del Espíritu. O sea, hablar en idiomas no aprendidos por nosotros mismos ni requiere una interpretación. El otro y último don es la interpretación de lenguas. Interpretar un mensaje dado en lengua. ¿Qué no quiere decir esto? Que hay personas con este don de poder explicar un mensaje dado en lenguas para que la iglesia entienda y sea edificada. Cuando nosotros llegamos a esta iglesia, quizás ya habíamos ido a otras iglesias, ¿verdad? Donde teníamos estas manifestaciones y a personas hablando quizás raro, porque nosotros no entendemos esa lengua. Y no hay una persona, ¿verdad?, que tenga el conocimiento para describir, ¿verdad?, qué es lo que está diciendo esta persona en esta lengua. Entonces, el Espíritu Santo hace don para eso, para poder interpretar qué es lo que esta persona está transmitiendo a la gente, ¿verdad?, para que no se confunda, para que no tenga miedo. Las personas están corriendo porque dicen que están volviendo locos, porque esas interpretaciones son confundidas. Para el que no conoce la palabra son confundidas y ya muchos que lo conocen saben que o es el Espíritu Santo o son los espíritus que ponen a la gente hablando así. Entonces, mis hermanos, estos son los dones que debemos activar en nuestra vida para nuestro bien y el bienestar de la iglesia. Amén. En el versículo 12 nos dice que ¿por qué así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo? El apóstol Pablo usa la imagen del cuerpo humano para explicar un concepto espiritual. Un solo cuerpo como el de una persona que está compuesto por muchas partes diferentes: los ojos, las manos, los pies, los oídos y todas las partes del cuerpo que tenemos. Cada una de estas partes es única y tiene distintas funciones. Así mismo, mis hermanos, al igual que el cuerpo humano, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está compuesta por muchos miembros, que serían todos nosotros, los creyentes, cada uno con dones espirituales muy diferentes. O sea, todos nosotros, mis hermanos, conformamos el cuerpo de Cristo. Una vez que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya somos parte de este cuerpo único de Jesús. Nosotros, la iglesia, no estamos expuestos a no saber cuál es
este cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo lo conformamos todos nosotros. Los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, nosotros dependemos uno de otro para crecer y desarrollarnos espiritualmente. Por eso vemos aquí en nuestra iglesia cómo a través de los estudios bíblicos, los devocionales, las prédicas, vamos obteniendo más conocimiento espiritual a través de la palabra. También Pablo dice que si un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos. Si aquí en nuestra iglesia una persona está delicada de salud, tiene un problema, nosotros como cuerpo de Cristo debemos de brindarle esta ayuda, ¿verdad? Este apoyo y compartirlo con los demás. Por ejemplo, un dolor en el pie afecta a todo el cuerpo. Asimismo, el sufrimiento de uno de nosotros debería de afectarnos a nosotros también, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Debemos tener misericordia unos a otros. Eso significa que el dolor de un creyente o de nosotros mismos es el dolor de toda la iglesia. Si permanecemos en unidad, mis hermanos, esto aquí, si permanecemos en unidad como lo hemos estado haciendo aquí, nosotros vamos a ver estas necesidades de nuestra iglesia. Somos una iglesia unida en el mismo sentido. ¿Y cuál es el sentido? Llevar la palabra de Dios, tener entregarnos más a la palabra de Dios, ¿verdad? Y tener esta necesidad y esta misericordia de ayudar a los más necesitados. ¿Cómo podemos descubrir el don? ¿Cómo yo puedo descubrir el don que tengo? Es muy fácil, hermano. Debemos involucrarnos. Debemos involucrarnos más a conocer la palabra, a escudriñar más la palabra. Y el Señor va a ser en nosotros y nos va a mostrar cuál es ese don que nosotros debemos de manifestar. Pero si no te involucras, ¿verdad? Si no nos involucramos a suplir las necesidades que hay en la iglesia, ¿verdad? Empezando por allí, no se va a manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Nunca nos van a conocer, nunca vamos a conocer cuál es nuestro don. Hay algunos dones que son más públicos y más notorios que otros. Para nosotros poder recibir estos dones espirituales, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios, escudriñar la palabra, tener conocimiento. Y si aún no sabemos cuál es el don que tenemos, ¿verdad? Tenemos que pedírselo a Él en oración para que Él se manifieste en nosotros. Por eso, mis hermanos, nos debemos de mantener unidos en la fe y en un solo sentido, que es seguir edificando nuestra casa en la iglesia, para que sea el Espíritu Santo manifestándose con poder y gloria en nosotros y poder activar esos dones, aunque sea uno que se manifieste en nosotros, ¿verdad? Ya es algo poderoso. Y no ser como la iglesia de Corinto, que solo le daba valor a los dones más resaltantes, como el hablar en lenguas o hacer milagros. Mis hermanos, nosotros
no debemos llegar a la iglesia y solamente sentarnos allí en la silla y escuchar la palabra, porque solamente seremos oidores, mas no hacedores de la palabra. La palabra de nosotros debe ser de gran importancia, porque a través de la palabra nosotros podemos edificar esta iglesia, podemos ayudar a muchos hermanos que en estos momentos carecen de esa palabra, de esa información que nosotros tenemos. A pesar de nuestros errores, ¿verdad? Dios pone palabras poderosas en nuestra boca y de bendición para muchos. Amén. Muchas veces nos conseguimos en las herramientas a personas que se sientan a la hora de uno y enseguida empiezan a predicar una palabra o a dar un consejo o a hablar de su vida y tienen esa facilidad de hacerlo. Y quizás no saben que a veces están empezando más el don, porque no conocen de la palabra, no tienen ese conocimiento que la palabra es la que nos dice la verdad. Y nos tenemos que mantenernos en la verdad, mi hermano, para no ser engañados, para poder entender de todas estas personas que a veces nos quieren como confundir y sacarnos del propósito que ya Dios ha hecho nosotros o está haciendo nosotros. Debemos ser muy inteligentes en ese aspecto y nosotros mismos, por nuestra voluntad, ¿verdad? Y por supuesto, aquí en iglesia los mismos que estamos aprendiendo del estudio bíblico que nos viene bastante. Son muchos pasos, son varios pasos de la nueva vida de Cristo, que los que están empezando, pues se están llenando ya de todas estas verdades, ¿verdad? Ya uno está casi finalizando, pues, ya uno quizás tiene más conocimiento, aunque siempre es bueno y siempre como que dándole una ojeada a todos estos estudios bíblicos que ya nosotros hemos recibido, ¿verdad? Por parte de los pastores, por parte de los líderes que ya tienen más tiempo en la iglesia y que son una bendición para cada uno de nosotros. Y ellos también tienen su don, ¿verdad? Porque ese don de facilidades de interpretar la palabra, de un versículo y enseguida te lo interpretan, eso es todo. Y yo era yo por ello, porque tenía ese conocimiento bíblico. Y esperemos que todos, ¿verdad? Hoy, por lo menos sacamos de aquí un don que el Espíritu Santo solamente con poder y gloria, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Tenemos que creerlo, ¿verdad? Y también manifestarlo para que no seamos ignorantes en la palabra. Así mismo, mis hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo que está compuesta por muchos miembros, como le dije anteriormente, que somos todos nosotros los creyentes, cada uno con dones espirituales muy diferentes. Quizás el pastor Jeffrey, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Quizás él no se imaginó que iba a estar a cargo de una iglesia, ¿verdad? Que iba a ser pastor de una iglesia. Él llegó a Panamá sin conocimiento y llegó a esa familia, que nosotros formamos parte de esa familia también. Y él no se quedó con lo que el pastor Alejandro decía cada palabra, cada domingo, ¿verdad? Él fue más allá. Él escudriñó la palabra. Y gracias a esa sabiduría que Dios le dio y ese conocimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo
le pasó como esa información al pastor Alejandro, ¿verdad? Para que diera esta responsabilidad al pastor siempre, ¿verdad? Para que diera a Venezuela. Y aquí formar esta iglesia, ¿verdad? Yo creo que el pastor ni por allá se imaginaba que iba a ser un pastor o iba a predicar así la palabra como base. Y nosotros, ¿verdad? Decimos, wow, el pastor tiene un don poderoso, el don de la predicación. El pastor que dice, gloria a Dios por este evangelio, pero también nosotros podemos decir más dones, pero muchas veces dice, no, se me dice. Pero sí, el pastor tiene muchos dones, ¿verdad? Porque también tiene el don de sabiduría, el don de exhortación, porque lo ha hecho, creo que con muchos aquí, ¿verdad? En amor, por supuesto, el don de conocimiento. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Lo sigue usando y lo seguirá usando, que Dios permita, ¿verdad? Y lo hace muy bien, ¿o no? Sí lo hace bien, ¿verdad? Porque gracias a los pastores que llegaron aquí, pues muchos han convertido a Cristo, muchísimos. Yo creo que no sé cuántas personas ya están bautizados, ¿verdad? Y gran parte estamos aquí, gran parte. Y los que están ido, bueno, en su momento, ¿verdad? Dios les mostrará que deben de regresar. Deben de regresar a esta o a una iglesia. Pero ya se bautizaron, ya son hijos de Dios, ¿verdad? Porque es así. O sea, porque se vayan de la iglesia, no quiere decir que no predicaremos de iglesia, o que porque se vayan de la iglesia, van a dejar de ser hijos de Dios, no. ¿Saben? ¿En dónde están parados? Y saben que se acercaron a Cristo como su hijo y verdadero Salvador, es porque así lo tienen que manifestar, ¿verdad? En su vida. Y lo que quieran decir. Bueno, mis hermanos, esta predicación no corta, creo, me entiende un poquito. Pero ya para finalizar, querido hermano, les voy a leer algo que me gustó y creo que va con el contexto de la predica. Debemos todos, mis hermanos, fomentar la unidad, poner a Cristo en primer lugar, primeramente, ¿cierto? Y no permitir diferencias que causen división. Aquí en esta iglesia no debemos estar divididos, jamás. Debemos estar en una unidad perfecta y unánimes en un solo sentir, y por un solo sentir que edificar la iglesia, ¿verdad? Y llevar la palabra aquí y a todas las naciones, porque si aquí en Guatemala la iglesia va para arriba y va a seguir creciendo, y la vamos a ver en varios lados de Venezuela, y queremos hacer nosotros edificamos la palabra, estudiar la palabra, ¿verdad? Pedir dirección al Señor para que sea que guíe nuestros pasos y se manifieste el Espíritu en cada uno de nosotros. Mantener la pureza moral, la iglesia debe mantener estándares morales altos y no ser indulgente con el pecado. Resolver los conflictos en amor. ¿A qué conflictos? Hay conflictos. Bueno, los conflictos a veces vienen por tonterías, por de repente una confusión, algo suavecito, algo pasajero.
ego, ¿verdad? Algo que de repente no nos gusta y bueno, ¿verdad? A veces somos personas que de la nada nos molestamos o de la nada armamos un berrinche como los niños, ¿verdad? Cuando le quitan un juguete y se ponen con un berrinche, ¿verdad? Quizás sí pueden haber uno que otro conflicto, pero así, por cualquier cosa pequeña, pero en amor, ¿verdad? Y con la exhortación, eso pasa rápido, ¿verdad? Y olvidamos lo que pasó. Y así deberíamos hacer con muchas cosas, ¿verdad? Enfrentar los problemas, ¿verdad? Y resolverlos en amor, que creo que es la mejor manera de poder hacer las cosas y de vivir en tranquilidad y en paz con uno mismo, con el prójimo, en el trabajo, en todo lo ámbito. Debemos esforzarnos más por resolver desacuerdos de manera pacífica y compasiva. Practicar la humildad, reconocer que todos los dones y talentos provienen de Dios y deben usarse para servir a los demás y no para engrandecerse. Los dones son para edificarlos aquí en la iglesia, en la casa de Dios, no para que nosotros, el pastor tiene el don de sanidad o el don de milagro. Voy a hacer una tarjetita y la voy a entregar en la calle para cobrar, porque yo le voy a decir qué es lo que le va a pasar mañana, porque yo tengo el don de milagros. Porque yo le voy a decir que va a conseguir ese trabajo y entonces resulta que yo es mentira, ¿verdad? Porque los dones no se manifiestan de esa manera. Los dones son para edificar nuestra casa, nuestra iglesia. Priorizar el amor. Sin amor, mis hermanos, no podemos vivir la fe cristiana. ¿Aquí en la iglesia existe el amor? Cada uno nos estamos abrazando, ¿verdad? Desde que llegamos. Dígame, los domingos todos los vamos para allá hacia atrás. Después, nos vamos otro abrazo. Eso quiere decir que tenemos mucho amor para dar, ¿cierto? Y así deberíamos de hacer en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestro empleo, con nuestro vecino, con nuestro prójimo. Bueno, mis hermanos, espero en Dios que esta palabra le haya servido a muchos que no tienen conocimiento de los dones espirituales para la identificación de nuestros mismos, ¿verdad? Y que los dones espirituales son regalos de Dios, que debemos de recibirlos en amor, ¿verdad? Con los brazos abiertos, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, y no dejarlos guardados. Debemos de caminar junto con ellos para poder seguir edificando nuestra iglesia. Los invito a ponerse de pie y escuchar adentro esta alabanza y que sea el Espíritu manifestándose con poder y gloria en este lugar y que puedan recibir y activar su don. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creo que eres el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Digo conmigo, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. No es para el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu.
Un aplauso para el Señor. Dios puso en nosotros con su Espíritu y activa los dones que tiene preparados para nosotros. Amén. Amado Padre Celestial, Padre Todopoderoso, te doy gracias, Padre eterno, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que pusiste hoy, Señor, en sentir para edificar nuestra iglesia, Señor. Esperemos, Señor, que seas tú, Señor, dando sabiduría y entendimiento, Señor, a todos los que estén aquí en la iglesia, Señor, y que seas tú revelando a cada uno un don espiritual, un don espiritual de cada uno de ellos, Señor. Te pide, Padre Todopoderoso, Señor, que esta palabra sea edificación, Señor, y la haga lugar en tu vida, Padre. Que seas tú, Señor, transformando sus corazones, Padre eterno, y que seas tú, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Dejo, Señor, esta prédica en tus manos, Señor, sabiendo que tú harás en cada uno de los